Buenos días. En 1992, Estados Unidos propuso por primera vez prohibir la importación de bienes manufacturados y mineros producidos por menores de 15 años, con la intención de eliminar el trabajo infantil en países empobrecidos. En Bangladesh, esta ley tuvo efecto antes incluso de que entrara en vigor. En 1993, se estima que hubo hasta 50.000 niños despedidos por anticipación a la ley, reduciendo en un 75% el trabajo infantil en el sector textil. Un absoluto éxito, al menos a primera vista. Porque si nos ponemos finos, esos 50.000 niños no dejaron de trabajar, se movieron a otros trabajos más peligrosos, más precarios y más denigrantes de los que ya tenían. Pasaron de las fábricas textiles a los vertederos, a picar piedra y a mendigar comida y dinero. Y lo más bárbaro de todo es que esta ley, aunque se actualizó con nuevas propuestas varias veces, nunca llegó a entrar en vigor. Una ley que nunca existió provocó un desastre tratando de luchar contra algo que a todos nos incomoda, como es el trabajo infantil. Por eso hoy vamos a hablar de uno de los temas más controvertidos y complicados de toda la economía, el trabajo infantil. Y no solo del trabajo infantil en sí, sino de cómo su ilegalización puede generar más problemas que beneficios, y de qué depende que prohibirlo funcione o sea un total desastre. En primer lugar, hay que dejar claro que el trabajo infantil se define como aquel que afecta negativamente al desarrollo de un menor, pero no requiere necesariamente que se dé en un entorno abusivo, como se ocurre con la explotación infantil. Es por esto que el trabajo infantil se asocia más con la pobreza, bajo la idea de que ocurre por necesidad y no por la coacción de un tercero que lo usa como instrumento para enriquecerse a sí mismo. Y al contrario de lo que la mayoría podría pensar, este es el que más afecta a los niños de todo el mundo. La gran mayoría trabaja por necesidad. El modelo económico que voy a tratar de explicar en este vídeo es el que presentaron Kaushik Basu y Fan Huang Ban en 1998 en la American Economic Review, que dejaré en la descripción. Y este modelo comienza con una premisa sencilla. Las familias no quieren llevar a sus hijos a trabajar. Esto no es solo un supuesto, sino algo que la realidad muestra en la mayoría de los casos. Los propios autores señalan que las familias acomodadas en los países pobres no mandan a sus hijos a trabajar y que las ayudas económicas a las familias pueden reducir el trabajo infantil. Partiríamos entonces de la idea de que si una familia manda a sus hijos a trabajar es porque los padres por sí solos no son capaces de cubrir las necesidades de toda la familia y la única manera de hacerlo es mandar a sus hijos al laburo. Y lo hacen siendo conscientes del daño en el desarrollo de sus hijos, pero justificándose con el hecho de sobrevivir. Al menos para mí, hasta aquí todo suena justificable. Basu argumenta que prohibir el trabajo infantil puede generar más problemas que beneficios, porque al quitarles a los niños la oportunidad de trabajar, las familias acaban en una situación peor de la que estarían si los niños trabajasen. Se entiende que en estos casos, el trabajo de los niños es clave para adquirir los bienes que son necesarios para la subsistencia de las familias, ya sea por ejemplo comida, ropa o bienes de primera necesidad. Pero ¿es esto realmente lo que pasa? Puede pasar, aunque no tiene por qué, se puede dar otra situación. La clave está en que partimos de un supuesto donde la mano de obra infantil es sustituible por la adulta en cierta proporción, según el trabajo que se vaya a realizar. Decimos que es en cierta proporción porque un niño no tiene las mismas cualidades que un adulto, no tiene tanta fuerza, ni experiencia, ni educación. Y esta diferencia se va haciendo más clara conforme nos movemos hacia países más desarrollados. Es obvio que un niño no puede hacer el trabajo de un médico en un hospital, pero también está claro que hay menos puestos de trabajo cualificados en países empobrecidos, haciendo que este efecto sea mayor en los países empobrecidos en sí. Es decir, en un país pobre, la mano de obra infantil es más parecida a la mano de obra adulta que en un país rico. Cuanto mayor sea la diferencia de productividad entre un niño y un adulto, mayor será la diferencia en su salario. Y recordemos que esto es así porque los empresarios prefieren pagar más a quien más valor genera para la empresa. Ahora bien, cuando se prohíbe el trabajo infantil, toda la oferta de trabajo que aportaban los niños desaparece. Como ahora hay menos mano de obra, las empresas están dispuestas a pagar más por los trabajadores adultos debido a la escasez que han dejado los niños tras su salida, y esto provoca que su salario suba. Y esto puede tener dos finales. En el primero, los salarios suben lo suficiente como para llegar al punto de subsistencia en el que los niños ya no necesitan trabajar. Es decir, el bienestar de las familias aumenta sin que los niños trabajen. En el segundo, el salario sube, pero no lo suficiente, y es por eso que las familias acaban peor que al principio. Que se dé un final u otro depende principalmente del contexto del país. En el caso del primer final se dice que hay equilibrios múltiples, porque hay dos equilibrios, uno bueno y uno malo. Se puede pasar del malo al bueno aplicando una política, que es la política de prohibir el trabajo infantil. El mejor ejemplo en la vida real del primer caso fue la revolución industrial en Europa, donde trabajaban tanto niños como adultos. Los niños eran muy productivos, pero al haber tanta oferta laboral, los salarios eran bajos. Las Factory Acts prohibieron el trabajo infantil en las fábricas, subiendo así el salario de los adultos y volviendo innecesario que los menores trabajasen. Este efecto es el mismo del que hemos hablado antes.
Al eliminar los niños de la oferta laboral, hay menos mano de obra disponible para las empresas. Las empresas necesitan mano de obra para producir. Entonces, para poder contratar a más gente o la misma cantidad que antes, necesitan pagar más a la gente que esté dispuesta a trabajar. Ahora bien, otro estudio de Grutter y Cambur muestra que el trabajo infantil ya estaba disminuyendo de todas maneras, lo cual es coherente con la idea de que conforme se alcanza cierto nivel de subsistencia, los padres dejan de mandar a sus hijos a trabajar. Esto no quita que la política tuviera eficacia para acelerar el proceso. También puede ocurrir que la prohibición no elimine el trabajo infantil, sino que simplemente lo traslade. El Estado no tiene una capacidad de observación plena, así que uno de los miedos que genera esta prohibición es que los niños, por necesidad, se muden a otros trabajos los cuales el Estado no puede observar, y que por lo general están peor pagados o son más abusivos, incluso llegando a ser denigrantes. Y esto es exactamente lo que ocurrió en Bangladesh, lo que contábamos al principio del vídeo. Por otro lado, los estados más desarrollados tratan de promover estos ideales condenando el trabajo infantil, sabiendo bien que esto no tiene por qué dar un resultado positivo. Entonces, ¿por qué lo hacen? Hay quien argumenta que existe otro motivo. Saben que hay productos más baratos en el extranjero precisamente porque se producen con mano de obra infantil. Ellos simplemente pueden legislar que esos productos vengan con una bonita etiqueta señalando que se ha usado trabajo infantil, provocando que la gente no los compre y quitándose de en medio a esas empresas. Es decir, es como una política proteccionista. Por un lado, es verdad que se desincentiva el uso de la mano de obra infantil, pero por el otro pueden arruinar a familias enteras. Ahora la pregunta es, ¿por qué en Europa con la revolución industrial sí funcionó y en Bangladesh con la propuesta de ley de Estados Unidos no lo hizo? La diferencia primordial entre estos dos ejemplos está en lo preparado que estaban ambos países para dar el salto de un lado a otro. Y Basu deja claro dónde está esa diferencia, en el nivel de tecnología como factor exógeno. La tecnología aumenta la productividad, luego aumenta la demanda de mano de obra y por lo tanto el salario de los trabajadores. Es la mejora tecnológica la que te lleva de tener un solo equilibrio malo a tener dos equilibrios, uno de los cuales es bueno y sin trabajo infantil. Es por esto que lo que Basu propone es ser cautelosos con las políticas que vamos a llevar a cabo, pensar bien en qué situación nos encontramos y entender que la clave de todo este asunto está en enfocarse en la fuente del problema. Mejorar las condiciones y el alcance del trabajo de los adultos. Bueno, y ya por último te estarás preguntando que cómo se solucionó todo el tema este de Bangladesh. Pues se hizo un acuerdo que acordaba que los niños que salieran de la industria textil irían a escuelas especializadas para ello, y que además se les haría transferencias mensuales para compensar el salario perdido, y que estaba completamente prohibido despedir a estos niños sin que ya estuviese acordada la transferencia a la escuela del mismo. Bueno, eso es todo. Si os ha gustado el vídeo podéis darle a like y suscribiros. Un saludo y hasta luego.